Amén, aleluya. Bien, vamos adelante. Esta mañana hemos estado pasando un buen tiempo en la presencia de Dios y como dijo el pastor, tiene que ser Dios. Hemos venido aquí porque buscamos a Dios. No venimos a ver al predicador, venimos a buscar de Dios, escuchar su palabra y que Él hable a nuestros corazones. Yo siempre he ido a los avivamientos, oh Dios, habla a mi vida. Y no que Dios no hable en cada servicio, pero aleluya, son eventos donde nos preparamos en todos los aspectos. Y yo oro a Dios que se mueva esta mañana también entre nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, Juan capítulo 14, por favor. Abra su Biblia en ese lugar. Juan capítulo 14, el versículo 27, nada más quiero leer ese solo versículo. Juan 14, 27. ¿Cuántos están allí? Biblias veloces. Amén. Dice el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Escuche lo que está diciendo Jesús en esta escritura: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, edifica tu casa, Señor. Rogamos que tu palabra tenga el efecto necesario en cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, para irnos de este lugar con un milagro, un cambio, una toma de decisión nueva en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén, aleluya. Gracias, Señor. Todo lo que ha estado pasando, hermano, alrededor del mundo, escuchamos hablar de muchas cosas, no solamente de la pandemia famosa, sino de que alrededor del mundo están sucediendo cosas que jamás habían sucedido, ¿verdad? Es lo que la Biblia tiene escrito desde siempre: terremotos aquí, temblores, los famosos tsunamis, las hambres, las guerras, rumores de guerras, amén, aparte de esta famosa pandemia. Pero todo este tipo de situaciones ha robado la paz en muchos corazones a nivel mundial. Esa paz que antes estaba, antes de esta pandemia, antes de esta enfermedad, ha sido robada de muchos corazones. Hoy en día mucha gente allá afuera vive con todo tipo de temores. Gente no sale, gente aún no asiste a las iglesias por miedos, diferentes miedos a esta enfermedad principalmente. Pero lo que ha provocado el diablo con todo eso es que ha arrebatado esa paz que un día reinaba en el corazón de mucha gente, ¿verdad? Esta pandemia ha arrebatado aún la paz de muchos cristianos alrededor del mundo, porque muchos, por la falta de paz, se han ido de las iglesias, han abandonado el propósito o simplemente han dejado de tomar decisiones para Dios por el temor que hay constante en sus corazones. La paz muchas veces es arrebatada por causa de una enfermedad, más cuando el médico habla palabras que no son de mucha esperanza para nosotros. La paz es arrebatada cuando la crisis económica está allí permanente, no se quiere ir la crisis económica muchas veces. Entonces la paz es arrebatada del corazón de algunos cristianos. El problema familiar, el problema matrimonial, los hijos que entre más oras por ellos, como que más se alejan de Dios. Hay personas que dicen: pastor, entre más oro por mi esposo, más enchamucado se pone. O al revés, ¿no? Entonces, esto provoca que de alguna manera la paz en el corazón se vaya, y es algo que es muy escaso hoy en día allá afuera. La paz. Una canción, un guitarrista muy famoso de los años 70 llamado Jimi Hendrix, un negrito que tocaba la guitarra bien endemoniadamente. Era increíble cómo hacía esas cosas. Me tocó escucharlo en aquellos años. Yo apenas había acabado de nacer. Este hombre en un concierto, él dijo: si alguien conoce la paz, miles y miles de gente estaban ahí para verlo nada más a él tocar la guitarra. Dijo: si alguien aquí conoce la paz, quiero que después de este concierto venga y hable conmigo. Al final del concierto termina todo y ni una sola persona de esos miles y miles que estaban ahí expectantes fue y se acercó con él. Ninguno. La historia dice que semanas después murió por sobredosis.
Entonces, hoy en día la paz es un elemento muy escaso en los corazones de la gente allá afuera, en la vida cotidiana. Amén. Los estilos de vida han cambiado para muchos por causa de eso, de que la paz se va. Y por lo regular podemos pensar que es el problema que estamos viviendo, es la enfermedad o la crisis, el principal causante de la falta de paz en mi corazón como cristiano. Por eso yo le he puesto a este sermón el despojo de la paz. Porque hay veces que como cristianos podemos pensar esto. Y está la enfermedad, está la crisis, el problema matrimonial o con los hijos. Y eso lo vemos como algo causante de que no haya paz en mi corazón. Tengo problemas y luego vemos a personas afuera muy sonrientes, prosperadas y decimos, ellos sí son felices y tienen paz. Yo creo que no tienen necesidad de ninguna cosa. Escucha, hermano, esto que ha sucedido alrededor del mundo, pues ha robado esto. Pero sabemos que después de la tormenta viene la calma y viene la paz, ¿verdad? Lo hemos declarado. Aún hay alabanzas que hablan de este tema. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado constantemente. Después de mi tormenta que yo vivo, yo sé que adelante hay una paz si sé procesar correctamente mi tormenta. Entonces hay una paz que me espera adelante. Y seguramente muchos cristianos han experimentado la paz, pero escucha, no todos reaccionan o procesan de la misma manera la tormenta, y no todos reaccionan en medio de esa paz, en medio de esa calma, de la misma forma como otros. Muchos quedan lastimados. Por causa de que no hubo una respuesta a su pregunta al cielo, quedan frustrados, quedan con cierto resentimiento en sus corazones y ya no son los mismos. A pesar de que están pasando por la paz, por la tranquilidad, ya no son los mismos. Porque hicieron preguntas, ¿por qué me pasa esto a mí? En una ocasión una tía de mi esposa le decía y nos decía a los dos, ¿por qué me pasa esto a mí? Su marido acababa de fallecer de cáncer y decía ella, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo le dije, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Quiénes somos? No somos seres humanos expuestos a todos los elementos que causan aflicción allá afuera. También nosotros estamos expuestos. Simplemente son cosas de la vida, cosas que pasan. Pero no todos reaccionan de la misma forma y muchos podemos pensar que si estoy viviendo un problema, bueno, eso es causa de falta de paz en mi vida. Y pensar en este concepto, hablando de la paz, es pensar en un equilibrio perfecto de vida donde definitivamente no existen los problemas. Ese es un concepto erróneo, equivocado. No, es que cuando alguien tiene paz hay un equilibrio perfecto en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, donde todos hablan en Reina Valera ahí en la casa. Vosotros, hijos míos, vayan y estudien. O sea, es una fantasía, es un concepto totalmente equivocado. Entonces, expresiones o declaraciones como puedes tener paz en medio de la tormenta. Hay una canción que dice eso, ¿no? Sí, puedes tener paz en la tormenta, algo así. No me sé la tonada. Y a veces suenan tan lejos estas expresiones, pero tan lejos de algunos cristianos. Amén. Suenan tan lejos que cuando los problemas toman autoridad en sus vidas diarias. La verdadera paz que Cristo ofrece es genuina y sobrepasa todo entendimiento. La mayoría de la gente en la actualidad no entiende lo que es la paz desde una perspectiva divina. Amén. El concepto bíblico de la paz no se basa en la ausencia de guerras, en la ausencia de conflictos o problemas. La paz bíblica no tiene nada que ver con las circunstancias diarias de la vida. Uno puede hallarse en medio de grandes dificultades y aún así tener paz divina. Sí, amén. Puedo encontrarme en el mayor problema de mi vida y tener paz. Hoy hablé con un primo de mi esposa, el que platicábamos anoche, Iván Lugo, el gordito aquel de ahí de Mochis. Me llegó un mensaje muy temprano hoy en la mañana que su papá acaba de fallecer hoy mismo por la madrugada. Entonces en la mañana le hago una llamada a Iván Lugo y le expreso mi dolor, mi pésame. Y me dice, todo bien, Humberto, todo bien, estamos en calma, tenemos paz, dice, porque él es cristiano.
Tenemos paz, dice. Estas son cosas de la vida, dice. Sí me duele, pero estoy tranquilo, estoy en paz. Entonces la paz bíblica nada tiene que ver con las circunstancias. Pablo dijo que podía estar contento y en paz en cualquier circunstancia y nos mostró, hermano, esa paz incluso cuando fue encarcelado, incluso cuando fue apedreado. Porque ustedes recordamos que él fue apedreado por predicar el evangelio, ¿verdad? Siempre que Pablo predicaba provocaba alboroto. Como lo dije anteriormente, el evangelio tiene que provocar alboroto. ¿Enojo o salvación? Dos cosas, enojo o salvación. Salvación es a través del quebranto, ¿verdad? Y Pablo siempre provocaba eso. Un pastor dijo una ocasión, dice, Pablo donde quiera que iba provocaba alboroto, y yo donde quiera que voy me ofrecen una taza de café. Amén. Alguien dijo por ahí que si Cristo hubiera predicado el mensaje que se predica hoy en las iglesias modernistas, jamás hubiera sido crucificado. Porque el evangelio así es. Bueno, Pablo, vuelvo con este sermón. Él escribió, mantuvo su confianza en la dirección de Dios durante toda su vida. En Filipenses 4, versículo 6, Filipenses 4, 6, dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos. No te estreses. ¿Cuántos se estresan aquí esta mañana? Ah, qué poquitos. ¿Ah, sí? No, yo jamás en la vida me estreso. Yo no soy de este planeta, vengo de otro, por eso no conozco el estrés. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. O sea, tengo necesidad, Señor, te alabo y te doy gracias porque tengo oportunidad de orar a ti por mis necesidades. Y la paz de Dios, dice Pablo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tus corazones, el corazón y el pensamiento en Cristo Jesús. Quiero hablarte del despojo de la paz. Hay una escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, muy interesante. Versículo 10, que dice que el ladrón no ha venido a hurtar, matar y destruir. Al final dice que Jesús ha venido para dar vida en abundancia. Pero quiero enfocarme en la primera parte de ese versículo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ahora, ¿cómo es el despojo de la paz? Hurtar, matar y destruir suenan unas palabras que suenan fuertes y agresivas en primera instancia. Hurtar, matar y destruir. ¿Cómo el diablo puede hurtar, matar y destruir la vida de las personas si Dios no le dio permiso para tocar nuestros cuerpos, nuestras vidas? Él no tiene ningún permiso para tocarte, ¿verdad? Para atentar contra tu vida. Él se lo dijo al diablo cuando fue con Job: no toques su vida, ¿verdad? Hay circunstancias que provocan muchas veces tragedias, pero Él no tiene ninguna autoridad para tocar tu vida. ¿Cuándo me escuchas? ¿Sí sabía eso? Ok, no tiene ninguna autoridad, pero dice, sin embargo, Jesús Él ha venido a hurtar, matar y destruir. Bueno, aquí el Señor nos está enfocando en las intenciones del enemigo. Estas son sus intenciones y siempre serán sus intenciones: hurtar, matar y destruir la vida de los seres humanos, y lo está logrando allá afuera. Lo está logrando, pero debemos recordar su naturaleza, hermano. La naturaleza del diablo es que todo su trabajo es en una manera mental. Más del 90% de nuestras batallas son en la mente. ¿Cuántos lo recuerdan? Su trabajo es mental. Él no va a venir físicamente y te va a dar unas bofetadas y te va a decir: más te vale que dejes de ser cristiano. Él no va a venir de esa manera, te va a golpear, no, para nada. Significa entonces, conforme lo que Jesús nos está diciendo aquí, que hay pensamientos entonces con todo el potencial de provocar que seamos hurtados de cosas importantes que tienen que ver con nuestra espiritualidad. En el estudio hablaba de la mentalidad de un esclavo esta mañana, y tiene que ver con pensamientos muy deficientes, muy por debajo de donde Dios quiere que pensemos.
Y aquí el Señor Jesús dice o habla de la naturaleza de nuestro enemigo. Entonces hay pensamientos con esa capacidad de robarnos cosas que tienen que ver con nuestra espiritualidad. ¿Cómo es eso? Pensamientos que al final formen patrones que nos hagan acabar con cosas, destruir cosas en nuestro cristianismo que en un momento fueron de bendición en nuestro crecimiento y avance, y que nos mantenían precisamente en esa paz, en esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Porque cuando cometemos un error, como que la paz se tambalea. Oh Dios, perdóname, ¿no es cierto? No. ¿Sí? Es que no veo su boca cuando dice amén. No es cierto. Entonces hay pensamientos de este carácter que si los manejamos vamos a provocar que cosas espirituales de nosotros se vayan. Hay pensamientos con ese potencial. La vida de Sansón, por ejemplo, quiero tocar brevemente la vida de Sansón. Es un ejemplo de lo que estoy hablando, de este tipo de patrones deficientes, formas de pensar que destruyeron cosas espirituales que un día fueron de bendición para él. La historia habla que viene Dios, habla con la madre de Sansón y le dice: tu hijo va a ser nazareo desde su nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa eso? Que iba a ser un hombre, un libertador y un juez, y que iba a ser un hombre apartado para Dios, exclusivo para Dios. Unas características de un nazareo es que se dejaba crecer el pelo hasta que terminaba su voto, entonces se lo podía cortar, pero había nazareatos permanentes. En este caso, Sansón iba a ser separado para Dios. Había ciertas restricciones: no tocar cadáveres, no cortarse el pelo y no tomar vino. Condiciones como estas, propias características de un nazareo. Dios habla con su madre y le dice: así va a ser tu hijo. Amén. En Jueces capítulo 13, Dios empieza a bendecir la vida de Sansón. Cuando dice el versículo 25 de Jueces 13: y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Dice la Biblia que todo comenzó bien en la vida de Sansón. Cuando había guerras, había batallas, el Espíritu Santo venía sobre la vida de Sansón, y es ahí donde su fuerza sobrenatural se manifestaba y acababa él solo con todo un ejército de filisteos. Todo estaba bien, empezó bien la vida de Sansón. Amén. Sansón tenía la gracia, tenía el poder de Dios sobre su vida en los principios. Todo estaba muy bien, pero la historia, si usted lee toda la historia de Sansón en este libro de Jueces, se va a dar cuenta que había algunas deficiencias en su carácter. Había deficiencias en su manera de pensar, y que tal vez él pensó que no era problema. Porque cuando está el león, aquel que él mismo había matado, de regreso se encuentra con un panal de miel en el cuerpo del león. Qué extraño, ¿no? Qué extraño que unas abejas vayan y hagan un panal allí, así en cuestión de minutos, en el cuerpo de un cadáver. Sin embargo, cuando Sansón ve esto, dice: no hay problema, nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Voy a hacer esto, sé que está equivocado, pero no hay problema. Una deficiencia en su carácter y su manera de pensar. Toma la miel y va con ella comiendo, y cuando se encuentra con sus padres, les da a comer también a ellos. Pero no les dijo de dónde había tomado esa miel. Todo estaba bien, pero empezó aquí a mostrarnos la historia. Nos revela que Sansón tenía patrones de pensamiento que los manifestó en su carácter, en sus expresiones, en las decisiones que él tomó, y esto hizo que dejara poco a poco de hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hablando de esos patrones equivocados, hermano, que tienen capacidad de destruir, de matar aún nuestra espiritualidad. No es el diablo en sí, él viene y trae influencia, pero somos nosotros los únicos que podemos destruir nuestra vida espiritual. Ni siquiera él lo puede hacer. Somos nosotros lo que lo vamos a hacer si nos dejamos influenciar por ese tipo de pensamientos equivocados, patrones que lo llevaron a perder y a destruir cosas espirituales que en su momento fueron cruciales en su vida, porque él había empezado bien pero terminó mal. Jueces capítulo 16, el final de su historia.
Jueces 16, versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, y oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Le habían quitado sus ojos y lo habían convertido en un elemento de diversión, como un circo. Qué pena, ¿no? Un nazareo, un libertador, un juez, había sido llamado a eso, pero finalmente terminó siendo objeto de burla para los filisteos. ¿Por qué? Por esos patrones de pensamiento que provocaron. Él los adquirió, los manifestó, y él mismo destruyó su espiritualidad. Él mismo. La historia dice que ahí mató más filisteos que en toda su vida, pero yo puedo ver esa victoria con sabor amargo. Sabor amargo, porque dice la Biblia que mató mucho más filisteos que en toda su vida. Es una victoria con un sabor amargo, porque no era la voluntad de Dios que terminara así. Porque Dios se lo dijo a su madre: será juez, libertador, nazareo, comenzará a salvar a Israel, dice la Biblia. Y no lo hizo. Hizo su propia cosa por causa de esos patrones. Destruyó él mismo su propia espiritualidad. Dice: acuérdate ahora de mí. Qué curioso que cuando la paz es escasa en el corazón de un cristiano, como que siente que Dios se ha olvidado de él. ¿Sí? Dios, acuérdate de mí. Esto denota mucha soledad en el corazón de Sansón. Mucha soledad. En su misericordia Dios viene y le vuelve a dar esa fuerza, y fue cuando él mató a más filisteos que en toda su vida. Quiero hablarte de la paz de Dios. Dice nuestra escritura: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La Nueva Traducción Viviente de esta misma escritura nos dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. No se estresen ni tengan miedo. Y es que el miedo viene cuando creemos que todas las cosas dependen de nosotros. ¿Me escuchaste? Cuando alguien está lleno de miedo, es que no le está dejando a Dios el control de su necesidad o del problema, sino que cree que todo depende de sí mismo. Entonces el miedo se apodera totalmente de su vida. Cristo, al decir esto, hermano, la paz os dejo, mi paz os doy, no pasaba por alto el hecho de que formamos parte de un mundo caído. Él mismo dijo en su oración en Juan 17, versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es una pequeña porción de ese versículo en total. Juan 17, 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que estamos expuestos de la misma manera, como dije ahorita, que la gente sin Dios, a todos los elementos que causan aflicción, enfermedad y problemas allá afuera. Sin embargo, el Señor nos está diciendo: yo les dejo mi paz. Les estoy dejando mi paz, dice el Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos vivir con esa paz independientemente de las aflicciones que estemos pasando. La Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, dice que la paz está en la mente y está en el corazón. Entonces, si la paz no tiene nada que ver con la ausencia de problemas o pruebas, escucha esto: tú eres el único que le puede dar autoridad a tus problemas de robarte la paz. Somos los únicos. Yo soy el único que le puede dar autoridad a mis propios problemas de robarme mi paz. Ni siquiera el diablo lo puede hacer. Amén. Porque tu peor enemigo en la vida cristiana no es ni siquiera el diablo. Eres tú mismo, tu carne. Tu carne. Porque esa carne ocupa los mismos miembros que nosotros ocupamos: estas manos para alabar a Dios, estos ojos para leer la Biblia, estos oídos para escuchar la palabra. La carne los quiere usar para elementos destructivos. Nosotros somos los únicos que le podemos dar autoridad a nuestros propios problemas de robarnos la paz. A veces lo mejor que podemos hacer es inclinar el rostro, orar y aguantar la tormenta hasta que termine. ¿No te ha pasado eso?
donde digo, yo no tengo el control de esto. No tengo el control de esta situación, de este problema que estoy viviendo. Así es que no me queda más que orar y esperar en Dios. Y es ahí donde esa paz, tú sabes, de alguna manera la empiezo a sentir, la empiezo a experimentar y puedo cantar en medio de la tormenta. Puedo alabar a Dios en medio de la tormenta. La paz de Dios en el 2020 fue como la cima de la pandemia, ¿no? Algo así, podemos llamarlo así, la cima de la pandemia, el 2020. Pues sucedió ese milagro que comentó el pastor, su pastor ahorita, pero también sucedió otro milagro. Mi esposa sufría de un problema, no sé cómo decirlo, pero era un problema que por 14 años lo había tenido. Entonces eso provocaba que nuestras costumbres cambiaran. Yo le hacía jugos de betabel, tú sabes, la hemoglobina, todo eso tiene que subir en las mujeres, ¿no es cierto? Algo así, no soy médico. Pero tenía yo que trabajar con el hierro, cuestiones de alimentación, que tuvieran hierro y esas cosas, para que ella se mantuviera más o menos allí. Un problema que estaba ahí constante por 14 años. En el 2020 Dios la sanó. Dios la sanó. Terminó. Ya no hago más jugos de betabel. Ya no compramos naranjas y betabel. Ya no compramos tanto hígado, tantas lentejas. Yo sé de lo que te estoy hablando. ¿Por qué? Pero a pesar de eso, hermano, vivíamos en paz. Porque la paz no tiene que ver con la ausencia de este tipo de cosas adversas. Hemos aprendido a vivir en paz. Vemos el panorama del mundo, sin embargo tenemos paz en el corazón. Porque yo soy el único, si le doy autoridad a mi problema, de que me robe la paz. Porque de repente llega el problema, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? A veces que platicamos allá y decimos, bueno, nos está faltando esto y esto para pagar aquello. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues como siempre Dios nos lo ha suplido, yo creo que Él puede hacerlo una vez más. Y pum, ahí está. En lugar de estresarme, de comerme mis uñas, ¿verdad? De despertarme o sea, a veces a muchos se les va el apetito de lo estrés que tienen. Otros comen de más, pero eso los controla. ¿Por qué? Porque le están dando autoridad a su problema de que le robe su paz. ¿Me estoy explicando esta? Entonces, dice Jesús, Él ha venido a hurtar, matar y destruir. Ya me expliqué, ¿no? De esta manera es como el diablo puede hurtar, matar y destruir nuestra paz. ¿Cómo podemos hallar la paz que Cristo prometió, aquella que nos ayuda a superar nuestras frustraciones y ansiedades? El Salmo 119. Salmo 119, ahí yo puedo ver algo muy interesante que tiene que ver con esto. El versículo 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Es una de las claves para descubrir la verdadera paz. Mucha paz, dice, no solo paz, sino mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Cuál es la ley? Esta es la ley. Si tú estás bien metido aquí, habrá luz en tu mente y en tu corazón, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y dice la Biblia, mucha paz tienen los que aman tu ley. Significa que si yo estoy bien metido y la estudio, la palabra, y todos los días estoy allí, entonces eso va a provocar luz en mi corazón y en mi mente. De tal manera que si yo veo un problema allá afuera, oh sí, pues es que aquí dice, o sea, el Señor me ilumina mis pensamientos, trae revelación, trae entendimiento, amén, de lo que está sucediendo. Pero si yo esto lo ignoro totalmente, entonces me voy a estresar y seré presa de todo tipo de miedos. Mucha paz, dice, tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Significa que esto me da luz. Es que como cuando tú entras a una habitación de tu casa, si no enciendes la luz en la noche, te vas a dar un buen golpe en tus pies con la esquina de la cama, del buró. O sea,
no es tan seguro entrar en una habitación a oscuras. Vas así como que queriendo tocarlo. Pero si tú enciendes la luz de tu recámara clean y haces el apagador, segurísimo pasas por aquí porque estás viendo todo. Dice este salmo, no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Los que viven estresados, preocupados o se van en la corriente del mundo es que no están bien metidos en esto que provoca paz y mucha paz. No hay tropiezo, hay luz en tus pensamientos, en tu manera de expresarte hacia los demás. Tú les ministras luz, no oscuridad. Como cuando alguien dice, no, la cuesta de enero, y el otro dice, sí, no hay, es difícil, no hay trabajo, escasez. Mucha oscuridad en esas palabras, demasiada oscuridad, ¿no es cierto? Pero si estás bien metido en la palabra y alguien te dice la cuesta de enero, tú le dices, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Lo que es imposible para mí, para Él es posible. Y empiezas a declarar palabra porque estás impregnado de ella. Amar la ley de Dios, claro, se entiende que es obedecerla. Tenemos que hacer algo al respecto, obedecer los mandamientos de Dios. En contraste a esto, hermano, en Isaías 57, versículo 21 nos dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, no para los pecadores mundanos, sino para los impíos. Escucha, aquellos que conocen, pero no hacen la voluntad de Dios. ¿Me explico? Los que conocen, saben de la palabra, pero no la están obedeciendo. Dice, no hay paz. Entonces la verdadera paz se produce como resultado del sacrificio de Cristo y el hecho de que more en nosotros según seguimos sus mandamientos. Al referirse al sacrificio de Cristo y a la paz, el apóstol Pablo escribió en Colosenses capítulo 1, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante de la sangre de su cruz. Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Dios no es como la paz del mundo, porque la paz del mundo, si es que existe, pues es muy efímera. Efímera. Amén. La única paz que este mundo puede conocer es muy superficial y muy insatisfactoria. El hecho es que aparte de Dios no existe una paz genuina en este mundo, y de haberla no es más que un momento pasajero de tranquilidad, nada más. No hay paz. Esa paz está disponible hoy en día para todos. Está disponible. En esos tiempos vivimos tiempos donde mucha gente, aún cristianos, pueden estar corriendo el riesgo de vivir su vida cristiana sin este elemento. De tal manera que cuando escuchas el variante Omicron, ¿sabes qué hicimos nosotros cuando esto empezó en marzo de 2020? Le dije a mi gente, nada de noticias, vamos a vivir ignorantes de ellas. Porque mi convicción es esta, más del 80% de la gente que murió por esto fue por miedo, no por la enfermedad. ¿Ya escuchaste? ¿Ya viste el YouTube? Porque ya no vemos tele, ¿va? El YouTube, ahí está. Y que el COVID y miles, millones están muriendo. Y 15 cubrebocas y máscara. Casi como un traje de astronauta, ahí andábamos por la calle, ¿no? Porque no queríamos ser infectados y sin embargo fuimos infectados. Buenos días. Así es la farsa, ¿no? Así de farsa es la farsa. Nosotros enfermamos en junio también, sí. No fuimos exceptos, enfermamos todos. Mis dos nueras, mis dos hijos y nosotros. Mi nuera estaba embarazada de 8 meses y a los 8 meses se enferma y se le viene el bebé con una infección en la sangre, el bebé. Pero, o sea, estábamos confiados, tenemos paz en el corazón. Claro que son cosas que sentimos, somos seres humanos,
pero no nos dejamos llevar, no le damos autoridad al problema de que nos robe la paz. Les dije, vamos a orar, vamos a seguir orando, todos tirados en cama ahí como 2 semanas, pero al final, ahí estamos, aquí estoy yo para seguir haciendo la de tos, para seguir predicando el evangelio, porque las noticias, eso provoca que tu paz sea hurtada, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No, yo no me voy a vacunar, no me voy a vacunar, es la marca de la bestia, porque no sabes qué te van a poner. Pues no sabemos qué nos van a poner. Cuando llegó la enfermera conmigo en mi brazo derecho, me dice, mire, esta es, pues sí, yo te escucho, pero yo qué sé. Pues ni modo, adelante. ¿No es cierto? Y muchos no se vacunaron porque aquí es la marca de la bestia y cosas como cuestiones doctrinales bien equivocados, ¿no? Pero bueno, ok, ese es otro tema. No permitas que nada te robe tu paz, ni una enfermedad, ni un diagnóstico médico, porque Dios es el de la última palabra, ni una crisis económica, ni un problema familiar, ni con tus hijos. Que nada de eso te robe tu paz, porque entonces vas a batallar mucho con tu vida cristiana. Vas a batallar mucho, totalmente. Vamos a vivir angustiados, estresados, sin alcanzar a ver que muchas de esas cosas están fuera de nuestro control. No podemos darle solución. El que da solución es Dios a todo eso. Deja todo en las manos de Dios y que el diablo no te despoje de tu paz. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús con todo el corazón. Vamos a alabar a Dios. Gracias, Señor. Eres grande y eres poderoso, Señor. Gracias, Cristo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia a Dios.